Hoy vamos a ver las membranas biológicas, su estructura y función. Como vemos en esta diapositiva hay dos imágenes. La primera nos está mostrando la estructura molecular de las membranas biológicas. Esto ustedes ya lo conocen, está compuesto por una bicapa fosfolipídica en la cual están inmersos moléculas de colesterol. Pueden haber proteínas integrales de membrana, proteínas periféricas a esta bicapa fosfolipídica y también glúcidos. En el otro esquema vemos un esquema de una célula y con esto podemos de alguna manera ya hablar de algunas de las funciones de la membrana. ¿Por qué? Porque vemos una membrana biológica que está conteniendo o limitando a la célula y membranas internas o endomembranas que también contienen espacios en los cuales suceden actividades enzimáticas específicas. Estas se llaman organelas. El caso particular del núcleo, donde tengo una doble membrana biológica y en el cual también pasan reacciones específicas. De esta manera ya vemos que las membranas biológicas están delimitando algunas zonas o enmarcando zonas, pero no solo limitan, sino que también permiten la comunicación intracelularmente y entre célula y célula o entre la célula y la matriz extracelular. Entonces, para resumir algunas cosas que ustedes ya saben, vamos a enumerar las funciones de las membranas biológicas. La primera es que es una barrera selectiva semipermeable. La segunda, transporte. La tercera, compartimentaliza. Y la cuarta, reconoce el entorno celular. En el esquemita que vemos ahí abajo se ve justamente eso. Un camión que demuestra que transporta, un mueble en el cual tiene cajones, está compartimentalizada las cosas, un barco que está anclado porque la célula debe anclarse a otras células o a la matriz extracelular y reconocerlo, por lo tanto, y la tercera habla de actividades enzimáticas en cada uno de estos compartimentos. Entonces, como barrera selectiva semipermeable, podríamos decir que hay regulación específica del transporte de moléculas, tanto solutos como agua, hacia adentro y hacia afuera de la célula. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Qué tipos de transportes hay? Transporte de solutos pasivos, activo y transporte en masa, más allá de la ósmosis, que es el transporte del agua. Todo esto que refiere a transporte lo vamos a ver en la próxima clase. Otra de las funciones dijimos que era la compartimentalización, es decir, la membrana plasmática enmarca, limita, contiene, encierra a todos los componentes celulares, es decir, a las proteínas solubles del citosol, a las organelas, a las inclusiones y a las proteínas insolubles del citosol, lo que vamos a llamar citoesqueleto. Las membranas citoplasmáticas y nucleares entonces delimitan espacios intracelulares donde ocurren distintas actividades enzimáticas especializadas que son reguladas independientemente. El cuarto función de la membrana es el reconocimiento del entorno celular y la interacción entre células. De esto vamos a hablar mucho más adelante en este curso y tenemos toda una clase para hablar de transducción de señales. Esto es la comunicación, el reconocimiento, el intercambio de información e interacciones intercelulares y entre células y la matriz extracelular. Hay reconocimiento y señalización entre las células. Esto se va a dar mediante receptores y ligandos específicos. Hay reconocimiento del entorno. Esto es recepción de las señales del medio extracelular y vamos a ver que esto va a estar determinado por específicamente proteínas de la membrana. Y la comunicación y adhesión célula-célula y célula a la matriz extracelular, que también va a estar dado por proteínas de la membrana. Ahora vamos a ver un poquito de la historia, cómo surge esto de la membrana. Bueno, vamos a comenzar con Benjamin Franklin, 1762. Quizás ustedes lo conocen porque también fue el inventor del pararrayos.
¿Qué tiene que ver él con las membranas biológicas? Bueno, lo que hace es su primer experimento, él vierte un determinado volumen, un cierto volumen de aceite de oliva sobre una laguna en Londres que es la Chatham Common. ¿Qué determina? Determina que el volumen se extiende una determinada superficie, una determinada área, y calcula el espesor de esa capa de aceite y le da que es de 2,5 nanómetros. Ustedes piensen cuánto mide la membrana plasmática, qué es lo que sabemos actualmente. Van a ver que es exactamente esto que él calcula. Y determina, además, que la capa no puede extenderse más, es decir, que no puede disminuir su espesor. El espesor es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que él vierte un determinado volumen y se extiende una superficie. No puede extenderse más, ni puede extenderse menos. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Cuánto va a medir cada capa de aceite? Bueno, continuando con la historia, ahora vamos a 1877. Este es William Pfeffer, es un botánico. Él trabaja entonces con células vegetales y lo que hace es sumerge las mismas en distintas soluciones de distintas concentraciones. Cuando aumenta la concentración, observa que lo que él llamaba protoplasto, que es el citoplasma más la membrana, se encoge y entonces ve que se separa de lo que es la pared celular. De esta manera, él logra ver que hay lo que se llama presiones osmóticas. Para esto va a desarrollar un dispositivo que le da su nombre, exactamente célula Pfeffer se llama, pero es un dispositivo osmométrico, va a poder determinar la presión osmótica de una solución. Lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos transporte y ósmosis. Pero entonces ya está hablando de que esta membrana tiene algún tipo de propiedad, ¿sí? Acuérdense de la permeabilidad selectiva. Overton en 1890 lo que hace es compara la solubilidad de distintas sustancias en esa capa de aceite de oliva. Entonces obviamente van a haber algunas sustancias que permean más rápidamente y otras menos. A esto lo va a llamar constante de partición, también lo vemos la clase que viene, y entonces está diciendo que esta membrana, que es de lípidos hasta ahora, tiene una permeabilidad selectiva a las sustancias, a distintas sustancias. Y ya llegamos a 1900, en 1925, Gorton y Grendel lo que hacen es ahora extraen los lípidos de las membranas de los glóbulos rojos. Acá es muy importante saber con qué célula trabajan estos autores, es decir, cuál es el modelo biológico que emplean. Los cálculos que van a hacer, habiendo extraído los lípidos de la membrana de los glóbulos rojos, van a ser exactos, pero es solamente porque era de glóbulos rojos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los glóbulos rojos tienen una particularidad. No tienen núcleo y no tienen organelas, no tienen endomembranas. Ellos extraen los lípidos de las membranas de los glóbulos rojos y los únicos lípidos que pueden extraer son los que corresponden a la membrana plasmática, de modo tal que los cálculos que ahora vamos a ver qué hacen les dan exactos. Lo que hacen entonces es extraen esos lípidos y calculan el área que cubrirían esos lípidos cuando se esparcen sobre el agua. Calculan además la superficie de los glóbulos rojos. ¿Y qué descubren? Descubren que cuando los lípidos se extienden en una sola capa, esos que ellos sacaron de las membranas de los glóbulos rojos, el área que cubren es exactamente el doble de la superficie de los glóbulos rojos. ¿Está bien? Vuelvo a decirlo. Calculan la superficie de los glóbulos rojos. Además extraen los lípidos de la membrana y los extienden en una capa de agua, como había hecho Benjamin Franklin. Y lo que se dan cuenta es que esa área que cubren es exactamente el doble de la superficie que tiene el glóbulo rojo. El estudio entonces lo que está diciendo es que estos lípidos están conformando una doble capa.
Y vuelvo a repetir, esto realmente les da positivo o les da como actualmente es porque la célula que emplearon es un glóbulo rojo que no tiene endomembranas. El estudio entonces de la membrana de los eritrocitos o de los glóbulos rojos permitió confirmar que la membrana plasmática se compone esencialmente de fosfolípidos cuyo espesor no es mayor al de 2 moléculas de esto. Conclusión, los fosfolípidos conforman una bicapa molecular. Allí tienen un esquemita donde muestran la extracción de los lípidos y cómo las ponen en una superficie acuosa y cómo calculan que la membrana en realidad o el área o la superficie, mejor dicho, del glóbulo rojo es exactamente el doble al de la capa que se extendía de lípidos sobre el agua. Ahora vemos dos imágenes. La de la izquierda, ustedes ya vieron microscopía, es una microscopía electrónica de barrido, así que veo nada más que la superficie de estas células, que es una superficie lisa, y además vemos que las células son bicóncavas, se les ve una depresión en el medio, es donde hubiera estado o estaba en realidad el núcleo, que después estas células en la diferenciación lo pierden. A la derecha es una imagen de un extendido o un frotis sanguíneo en el cual se ven mayoritariamente glóbulos rojos y algunas otras células que corresponden a los glóbulos blancos. Muchos de ellos neutrófilos, donde tienen el núcleo lobulado, multilobulado, y unos pequeños pedacitos de célula que eso corresponden a las plaquetas. Bueno, para continuar con la historia, vemos que pasa en 1935. Acá hablamos de Dawson y Danieli. Ellos modifican el modelo que estaba presentado por Gordon y Grendel, porque Gordon y Grendel hablaban nada más de fosfolípidos. Ellos incluyen ahora las proteínas. A esta altura, en 1932, ya existe el microscopio electrónico y se hace uso del mismo. Para la microscopía electrónica de transmisión se usan metales pesados y estos metales pesados tienen afinidad por los grupos fosfato de los fosfolípidos. Entonces, como vemos en esta imagen, lo que ven oscuro delineado, ven algo oscuro, algo más claro y nuevamente algo oscuro, ¿sí? Parece como si fuera una vía de tren. Lo oscuro es la capa de fosfolípidos, pero nada más que la cabeza de esos fosfolípidos. Lo más clarito sería el cuerpo de los fosfolípidos y nuevamente lo oscuro, otra vez la cabeza de los fosfolípidos. Acuérdense que esto es una bicapa. Para verlo mejor, vemos un esquema en el cual hay dos células, ¿sí? Los citoplasmas están en amarillo y en colorado se ve lo que serían las cabezas de los fosfolípidos y las proteínas. ¿Por qué? Porque estos metales pesados se adhieren a los grupos fosfatos de los fosfolípidos y a las proteínas. Entonces se ve en el esquema de la izquierda dos células. Recuerden nuevamente, lo rojo está mostrando las cabezas de los fosfolípidos, lo clarito el cuerpo de los fosfolípidos, ¿sí? Entonces vemos que es una bicapa. Y además, entre estas dos células hay moléculas, en ese espacio intercelular hay moléculas proteicas, lo mismo que en el citoplasma. Esto está hablando ahora también de la comunicación entre las células. Bueno, y llegamos a 1972 con Singer y Nicholson, quienes ahora postulan un modelo para la membrana plasmática que se va a llamar modelo del mosaico fluido. Según este modelo de membrana plasmática, que es el que actualmente rige, la membrana plasmática es fluida, es semipermeable y es asimétrica y está compuesta por fosfolípidos, por proteínas y colesterol que van a permitir esta fluidez, esta semipermeabilidad y una asimetría. En 1972 publican
en una revista científica un trabajo, un experimento que ellos desarrollan, en el cual muestran justamente este modelo del mosaico fluido, hablando de cómo es la estructura de las membranas celulares. Y aquí quiero introducirles qué quiere decir o qué es un trabajo científico y la publicación del mismo. Fíjense que en él lo que muestro es el nombre Science, ese es el nombre de una revista. Luego el título, dicen el título del trabajo, luego quiénes son los autores, más abajo dónde trabajan estos autores, ahí dice Universidad de California y un instituto, un centro de cáncer, ambos en California, y luego un abstract o un resumen del trabajo. Esto es lo que ustedes también van a ver en los seminarios. A ustedes se les van a dar a cada grupo un trabajo científico del cual van a tener un resumen y luego van a ver que este trabajo tiene una introducción al tema, una metodología, que fueron los métodos que usaron, los resultados del trabajo y una discusión del mismo. Cuando uno tiene un experimento, luego lo manda a publicar. ¿A dónde? A distintas revistas. Esta en particular, la revista Science, es una de las revistas de mayor impacto. ¿Y esto qué quiere decir? Que es leída por muchos científicos de la comunidad científica. Son revistas, tanto Science como Cell, que casi todos los investigadores leemos. Hay otras revistas que son específicas para distintas áreas, por ejemplo, para el área de la inmunología, para el área del medio ambiente, para el área de la toxicología, para el área de la genética molecular, etc. En este caso va a haber un grupo más limitado de investigadores que van a acceder a estos trabajos y van a leer los trabajos. Por lo tanto, el impacto de estos es el mismo. Es decir, más impacto tiene la revista cuanto más personas, en este caso más investigadores, lo lean. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, fíjense el año, habíamos dicho 1972, Singer y Nicholson proponen este mosaico fluido como modelo para la estructura de las membranas celulares. 40 años más tarde, en una revista también de alto impacto, que es Bioquímica y Biofísica Acta, Nicholson vuelve a decir que el modelo del mosaico fluido es todavía relevante y explica la estructura, la función y la dinámica de las membranas biológicas. Muy bien, entonces, concluimos que las membranas biológicas van a estar acorde a un modelo estructural actual, que es el mosaico fluido, en el cual hay una bicapa lipídica, que es el core, y está complementado por distintos tipos de proteínas. La estructura se mantiene mediante uniones no covalentes y esta unidad de membrana se presenta en todo el sistema de endomembranas. Vamos a hablar entonces ahora de una de las propiedades de esta bicapa fosfolipídica, que es su fluidez. ¿Por qué las membranas plasmáticas no se congelan a bajas temperaturas o se desarman a muy altas temperaturas? Bueno, esto tiene que ver con la fluidez de la bicapa lipídica. La fluidez es una propiedad biológicamente muy importante y algunos procesos de transporte y de actividades enzimáticas pueden detenerse cuando la viscosidad de la membrana se incrementa demasiado. La fluidez de una membrana depende entonces de la temperatura, vamos a ver, tanto de altas como de bajas temperaturas, del colesterol y de los ácidos grasos que conforman los fosfolípidos, que son quienes van a estar regulando la fluidez. Así que, ¿quiénes regulan la fluidez de la membrana plasmática? La temperatura, el colesterol y los ácidos grasos de los fosfolípidos. Para esto vamos a repasar un poquitito las estructuras que van a tener que ver con la fluidez de la bicapa lipídica. Primero vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos son grasas, aceites y ceras.
de carácter predominantemente hidrofóbicos. Están compuestos por cadenas hidrocarbonadas muy largas y las funciones pueden ser estructurales, como vemos conformando las membranas, receptoras, hormonas, por ejemplo, las hormonas esteroideas, el colesterol, la testosterona, la progesterona. También son reserva energética y pueden actuar como barreras de protección y aislamiento. Dentro de los lípidos tenemos los fosfolípidos. Esto ustedes ya conocen que son moléculas anfipáticas. Acuérdense, anfi 2, ¿sí? Presentan una región entonces, una región hidrofóbica y otra hidrofílica, por eso anfi, ¿sí? Páticas. A pesar de poseer una muy baja solubilidad en agua, pueden formar estructuras estables a las que llamamos micelas y bicapas. Entonces este fosfolípido tiene una cabeza que es hidrofílica, es la cabeza fosfatada, esa cabeza es la que tiene afinidad por los metales pesados y la que hablamos anteriormente, y ese core o esa cola que es hidrofóbica. Esa cola hidrofóbica está formada por ácidos grasos saturados e insaturados. Ya vamos a volver sobre qué es que esté saturado y qué es que esté insaturado. La bicapa fosfolipídica, dijimos entonces, puede autoensamblarse y autosellarse, porque los fosfolípidos que la conforman son anfipáticas y formaban micelas o compartimentos herméticos, pero entre ellos hay fluidez. Esta fluidez es responsable del autosellado. Quiere decir que si yo rompo una micela, van a tender a fundirse nuevamente. Esta bicapa fosfolipídica. Esto es muy importante biológicamente y ustedes ya lo conocen, porque ustedes seguramente vieron que hay exocitosis y endocitosis. Entonces, las bicapas son capaces de fusionarse con otras, es un fenómeno celular muy importante, dijimos, y requieren que la bicapa esté en estado fluido. Cuando una vesícula se fusiona con otra membrana, entre estas dos compartimentos va a haber una continuidad. Y yo decía, ustedes ya lo vieron, cuando ven exocitosis, fíjense, tienen una vesícula que porta algo, se funde con la membrana plasmática y puede liberar su contenido al exterior. Esto es la exocitosis. El camino inverso es también cierto. Ustedes conocen la endocitosis y dentro de las endocitosis vamos a ver que hay fagocitosis, endocitosis mediada por receptor, pinocitosis. Cualquiera de ellas, lo que vemos es una actividad de la membrana plasmática de englobar alguna sustancia que está en el exterior e incorporarla. Para ello va a fundirse y formar una vesícula. Muy bien. Ahora me gustaría, teniendo este concepto de micelas, hablar de los liposomas. Los liposomas, como su cuerpo lo dice, disculpen, su nombre lo dice, son cuerpos de grasa. Fíjense en el esquema, un liposoma es exactamente una bicapa fosfolípica que contiene dentro alguna sustancia acuosa, alguna fase acuosa. Entonces, son vesículas nanométricas descubiertas en 1965, las cuales están compuestas por fosfolípidos sintéticos o naturales. Estos fosfolípidos sintéticos son fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina. Ya los vamos a ver en un minuto más cuando veamos cuáles son los fosfolípidos que componen la membrana plasmática. De ellos quiero que recuerden la fosfatidilcolina, porque es la más importante como fosfolípido natural y sintético para formar estos liposomas. También el colesterol forma parte de los liposomas y tanto estas bicapas lipídicas, sintéticas o naturales lo que hacen es estar envolviendo una fase acuosa. ¿Para qué sirven los liposomas? Bueno, para transportar
sustancias. Fueron muy utilizados cuando se descubrieron al principio por la industria farmacéutica. Entonces son transportadores eficaces de medicamentos. En 1990, la anfotericina fue empleada por primera vez mediante liposomas en Irlanda y en 1995 fue aprobado por la Asociación de Food and Drug Administrations de Estados Unidos. Entonces, les había nombrado algunos fosfolípidos y ven que hay un asterisco allí, los manda al pie de esta diapositiva donde dice que los fosfolípidos naturales se obtienen de la soja. Y otros asteriscos que hablan de la industria farmacéutica y dice que la nanotecnología farmacéutica es una disciplina novedosa que contempla las aplicaciones farmacéuticas de distintos nanosistemas de entrega de drogas, es decir, de medicamentos. Esta capa entonces fosfolipídica está formado por ácidos grasos que son hidrofóbicos de longitud variable de 14 a 24 carbonos. Acá tenemos nuevamente entonces ese ácido graso que les dije que íbamos a volver a hablar. Ya hablamos de la cabeza hidrofílica, que son los fosfatos, y ahora estamos hablando de esta cadena de ácidos grasos hidrófoba. Puede ser, dijimos, saturada o insaturada. La insaturada presenta dobles enlaces de carbono. Es la que está como doblada, la patita doblada. Y la otra saturada no tiene enlaces dobles. Entonces, ¿cuál de ustedes dos, de estos tipos de cadena, piensan que les otorgan más fluidez a la membrana? Ambos, sin embargo, los insaturados son los que le van a dar mayor fluidez, ¿sí?, a la membrana, porque todavía tienen enlaces que pueden llegar a saturarse. Entonces, la diferencia en longitud y grado de insaturación afectan la capacidad de las moléculas de fosfolípidos para empaquetarse, modificando su fluidez. Acá vemos entonces ácidos grasos saturados, benzoos insaturados. Decimos que los ácidos grasos saturados y de cadenas largas ordenan y otorgan rigidez a la membrana. Los ácidos grasos insaturados con dobles enlaces y de cadenas más cortas desordenan y otorgan mayor fluidez a esta membrana. ¿Cómo se mueven estos fosfolípidos en la membrana? Bueno, tienen difusión lateral, es decir, en el mismo plano, y rotacional, es decir, sobre su propio eje. Pero también, aunque no es tan común, tienen difusión transversal o flip-flop. Quiere decir que pueden pasar de una monocapa a la otra, de la monocapa externa a la monocapa interna. Esto es sumamente importante para una de las funciones o uno de los procesos, no funciones, procesos celulares que se llama apoptosis, ¿sí?, o muerte celular programada. Vamos a ver que para ese proceso celular hay un lípido en particular que se encuentra siempre en la monocapa interna, ¿sí? Cuando hace flip-flop y aparece en la monocapa externa, va a ser una señal para que la célula sepa que entró en este proceso de apoptosis y otras células que se llaman macrófagos, que son especialistas en fagocitar, fagociten a la célula que se está muriendo o que necesita morir, ¿sí? La apoptosis es una muerte celular programada. Entonces, repito, cuando una célula entra en apoptosis, en una muerte celular programada, lo va a señalizar. ¿De qué manera se lo señaliza? Uno de sus fosfolípidos de la bicapa interna hace flip-flop, aparece en la bicapa externa donde no tiene que estar. Esto es una señal para que otras células que se llaman macrófagos la fagociten. Entonces vamos a ver cuáles son estos tipos de fosfolípidos. El primero, fosfatidilcolina. Recuerdan, era el más importante en la formación de los liposomas. Otro es la fosfatidiletoanolamina, otro es la fosfatidilserina, este es el importante
en el proceso apoptótico. Otro es el fosfatidilinositol, que no está en gran concentración en las membranas, pero es importantísimo para la transducción de señales. Y la esfingomielina. Estos son los 5 fosfolípidos importantes de la membrana. La fosfatidilcolina, la fosfatidiletoanolamina, la fosfatidilserina y la esfingomielina son los que están en mayor proporción. El fosfatidilinositol en menor proporción, pero muy importante para la transducción de señales. Vamos a ver cómo estos 4 más importantes en la formación o en la estructura de la bicapa se encuentran dentro de la bicapa. Y para esto vamos a hablar de una asimetría de fosfolípidos. En el esquema vemos una membrana justamente de macrófagos, de estas células que les nombraba antes, en las cuales vemos fosfolípidos de colores amarillos, azules, verdes y rojos. Cada uno de ellos está representando a la fosfatidilcolina, esfingomielina, fosfatidiletoanolamina y fosfatidilserina respectivamente. En el gráfico se ve el porcentaje de fosfolípidos en función de la bicapa. Fíjense que los dos primeros, la fosfatidilcolina y la esfingomielina, el amarillo y el azul, se encuentran predominantemente en la bicapa externa. La fosfatidiletoanolamina y la esfingomielina, y la fosfatidilserina, la roja, se encuentran principalmente en la bicapa interna. De la fosfatidilserina es de la que les hablé anteriormente y les dije que en el estado estacionario se encuentra en la bicapa interna, pero que en momentos donde tiene que la célula mostrar que entra en apoptosis va a hacer flip-flop y va a aparecer en la bicapa externa. Entonces, en el estado estacionario, los fosfolípidos que contienen colina, como la esfingomielina y la fosfatidilcolina, se encuentran principalmente en la cara externa de la bicapa lipídica. Los aminofosfolípidos, como la fosfatidiletoanolamina y la fosfatidilserina, se encuentran principalmente o exclusivamente, en el caso de la fosfatidilserina, en la cara interna de la bicapa lipídica. Esta organización se mantiene por un sistema activo de transporte, el flip-flop, a través de las 2 capas de la membrana. La flipasa es una enzima que transporta aminofosfolípidos de la cara externa a la monocapa interna, y la scrambelasa, cuando está activa, mueve a todos los fosfolípidos en ambas direcciones. Entonces, queda claro que la bicapa lipídica tiene asimetría respecto de los fosfolípidos. Esta pérdida de asimetría es una señal de muerte celular programada, ¿sí? Esto ya lo comentamos. Muy bien, ahora vamos a ver otro componente de esta bicapa lipídica, que es el colesterol. Entre los fosfolípidos se encuentra el colesterol, que también es una molécula anfipática. Tiene una cabeza muy pequeña y un cuerpo mucho mayor, que es hidrófobo. Las moléculas de colesterol, habíamos dicho, son las que actúan como amortiguadoras de la fluidez. A baja temperatura, ¿qué hace? Se interponen entre las cadenas de ácidos grasos y evitan que estos se acerquen, lo que provocaría la cristalización de la membrana. Entonces están regulando que no se cristalice la membrana. A temperaturas muy elevadas, lo que hacen es, por el contrario, restringen el movimiento de esas cadenas de ácidos grasos, disminuyendo la fluidez de la membrana. Muy bien, queda claro entonces que la fluidez de la membrana está dada por los fosfolípidos y por el colesterol, y que el colesterol es quien está regulando esta fluidez de membrana tanto a altas como a bajas temperaturas. Además de la fluidez de la membrana, los fosfolípidos y el colesterol están implicados en la permeabilidad de esta bicapa, porque esta bicapa está constituyendo una barrera impermeable
a la mayoría de las moléculas polares. Esta función de barrera es de especial importancia, ya que permite mantener en el citosol celular y en cada uno de los compartimentos intercelulares o intracelulares, disculpen, ciertos solutos a concentraciones diferentes a las que están en el fluido extracelular. Dicho de otra manera, estas bicapas fosfolipídicas mantienen concentraciones de solutos dentro de sus entornos, haciéndolos diferentes del medio extracelular. En el gráfico lo que vemos es qué elementos sí pueden pasar por esta bicapa lipídica y cuáles no. Los gases, las moléculas hidrofóbicas y algunas moléculas pequeñas polares pueden pasar a través de las membranas. Sin embargo, moléculas polares grandes o moléculas cargadas no van a poder atravesar. Entonces aquí es donde entran en juego las proteínas, ¿sí? Para concluir entonces con la composición de esta bicapa, vamos a decir que los fosfolípidos corresponden aproximadamente al 50% de los lípidos de membrana. Los ácidos grasos insaturados son los que mantienen la fluidez de la misma. El colesterol es el otro 50% de la membrana, reduce la permeabilidad de las moléculas pequeñas, aumentando la estabilidad mecánica y regula la fluidez. Y los glucolípidos, de los cuales aún no hablamos, van a conformar el 50% de los lípidos de membrana. Se van a encontrar solo en la bicapa externa de la membrana y constituyen lo que llamamos el glucocálix. ¿Qué son los glucolípidos? Son los hidratos de carbono que están asociados a los fosfolípidos, a esas cabezas polares de los fosfolípidos, solo en la membrana externa. Entonces vamos a hablar ahora de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son compuestos polihidroxilados que contienen un aldehído o una acetona y sí tienen una forma química característica, distinto a los lípidos que dijimos que en realidad estaban todos juntos en ese grupo porque su característica principal es que son hidrofóbicos. En este caso no, vemos que hay una cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos determinados y vamos a poder clasificar a los hidratos de carbono o carbohidratos en monosacáridos, un ejemplo es la glucosa, disacáridos, fructosa, maltosa, lactosa, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Qué quiere decir oligo? Poco. ¿Qué quiere decir poli? Muchos. Quiere decir que los oligosacáridos están conformados por varias unidades de monosacáridos, más que dos, pero no muchas, ¿sí? Oligosacáridos. Polisacáridos, ejemplos, por ejemplo, el almidón, ¿sí? Que es la sustancia de reserva en los vegetales. El glucógeno es la sustancia de reserva en los animales. Vamos a ver dónde vemos hidratos de carbono en una célula. Bueno, dijimos recién que constituían, por ejemplo, el 5% de los lípidos de la monocapa externa, dándole entonces una asimetría a las membranas celulares. Pero así como decoran a los fosfolípidos, también pueden decorar a las proteínas, tanto sea a las proteínas transmembrana, como muestra esas proteínas naranjas en el esquema, o a proteínas periféricas. Quiere decir que tanto las proteínas transmembranas como las proteínas periféricas pueden estar también decoradas por hidratos de carbono. De esta manera podemos decir que las células, por ejemplo, epiteliales, que son las que tapizan la cara que da al epitelio,
Bueno, y ahora vamos a ver los aminoácidos y las proteínas. Bueno, una proteína está conformado por una secuencia de aminoácidos que se unen como dipéptido al principio por una reacción, y esta reacción ustedes ya la conocen, que es el carboxilo terminal con el amino terminal del otro aminoácido. Es una unión peptídica, por eso decimos que el primero es un dipéptido, dos aminoácidos formando una sola molécula con dos péptidos. Sabemos además que hay, o ustedes ya saben, que hay 20 aminoácidos distintos y así se pueden ir conformando las proteínas por uniones de diferentes aminoácidos. Esto van a formar un polipéptido, ¿sí? O sea, muchos péptidos. Muchos péptidos o polipéptidos es lo mismo que decir proteína. Muy bien. Las proteínas entonces de membrana contienen o están contenidas en un porcentaje igual al de los fosfolípidos. Las membranas plasmáticas contienen 50% de lípidos y 50% de proteínas. Sin embargo, como las proteínas son mucho más grandes, la relación numérica es de 50:1, es decir, 50 moléculas de fosfolípidos por cada molécula de proteína. ¿Y cómo van a estar organizadas estas proteínas? Bueno, pueden ser proteínas integrales, como vemos la número 1 y la número 2, están insertas en las regiones hidrofóbicas de la membrana de la bicapa fosfolipídica, es decir, la atraviesan y pueden atravesarla, como en el caso de la primera, una sola vez o pueden atravesarla varias veces. Esto ya lo vamos a ver más adelante. También puede ser que sean proteínas periféricas, se unen no covalentemente a regiones expuestas de proteínas integrales y pueden ubicarse hacia adentro o hacia afuera de la membrana, ¿sí? O sea, voy a tener proteínas periféricas extrínsecas o intrínsecas, hacia afuera de la membrana o hacia adentro de la membrana, como muestran los casos 3 y 4, donde esas proteínas están asociadas a fosfolípidos, en el caso de la 4 a un glucolípido, en el caso de la 3 directamente un fosfolípido. Y en el caso de la 5 y la 6, esas proteínas periféricas están asociadas a proteínas integrales. ¿Sí? Así que hay distintas maneras en las cuales estas proteínas están interactuando con las membranas bilipídicas. En el modelo del mosaico fluido habíamos dicho cómo se movían los fosfolípidos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se mueven las proteínas. Las proteínas en cada plano de la bicapa, debido a su difusión lateral, se distribuyen al azar. Ellas no van a hacer flip-flop, se van a mantener en ese campo, en cada capa, ¿sí? Ahí vemos unos ejemplos en el cual lo que se ve claramente es las proteínas y cómo se observan, si son integrales o no. Esto se ve mediante una metodología que se llama criofractura. ¿Qué es la criofractura? Como ven allí, es una célula que se congela y después, como si fuera con un cuchillo, se corta dramáticamente o drásticamente, de manera tal que la membrana celular se va a romper por su lado más débil, que es la parte hidrofóbica. De esta manera puedo ver cómo es la bicapa de un lado y de otra. De esta manera observo que hay asimetría también de las proteínas de membrana, esto que hablamos antes, que podía ser que estaban embebidas o que eran extrínsecas o que eran intrínsecas, etc. Mediante el método entonces de criofractura se puede comprobar la simetría de las proteínas que están embebidas en la doble capa de lípidos. Entonces, vamos resumiendo respecto de la simetría. Recuerden, la simetría de una bicapa fosfolipídica está dada por sus fosfolípidos, por los glúcidos que solo decoran en la membrana, en la externa y no en la interna, y por las proteínas
y además por el colesterol, porque no hay igual cantidad de colesterol en la bicapa externa que en la bicapa interna. ¿Sí? O sea que la simetría de la membrana es total y está dada por todos sus componentes moleculares. Vamos a hacer un paneo de cuáles son las funciones de las proteínas de la membrana. Respecto a los fosfolípidos ya vimos que tiene que ver con la fluidez, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con la permeabilidad. Ahora vamos a ver las proteínas. Las funciones entonces de las proteínas de membranas pueden ser estructurales, de señalización o receptoras, como vemos en estos dos esquemas. Pueden ser enzimáticas, como vemos en este otro esquema, y pueden ser de transporte, como vemos en estos otros dos esquemas. Bueno, para concluir entonces, tiene que quedar claro cuáles son los componentes moleculares de las membranas biológicas, cada uno de estos componentes, saber qué funciones tiene, que los 4 le dan asimetría a la membrana, y en la próxima clase vamos a ahondar en los mecanismos de transporte de la membrana.